Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, ¿verdad? Si bien él señala de sí mismo que él fue como un abortivo, como un fuera de tiempo, porque él no recibió la enseñanza de Cristo en la tierra, estando Jesucristo en vida, ¿sí? Sino que él recibió la revelación, la enseñanza de un Cristo glorificado. Aquel que se le encontró en el camino, ¿verdad? Y él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se le revela a Saulo y hace una conversión en la cual, ¿verdad?, constantemente Dios, a través del Espíritu Santo, le enseña, y en un momento le dice: apártame a Saulo y a Bernabé, porque me son útiles para mi obra. Alguien que ni siquiera era imaginable, alguien que ni siquiera era pensable, el que pudiera ser un seguidor de Cristo, fue el que dice: este me sirve para mis propósitos y para mis planes. Y era tal la manera en que Dios utilizaba al apóstol Pablo, que lo dice aquí, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, ¿sí? En otras palabras, estaba diciendo: para que no me enorgulleciera, para que no me creyera yo para que no me creyera yo, ¿verdad?, más importante, me fue dado ¿qué? Un aguijón, el cual, ¿verdad?, enseña, y él dice, ¿verdad?, ¿cómo podríamos definir al orgullo? ¿Usted conoce a personas orgullosas? Son aquellas que dicen no necesitar ayuda de nadie, ¿sí? Que son personas que creen que ellas mismas pueden salir por sus fuerzas, por sus recursos, por sus medios, ¿sí? Y entonces era tal las revelaciones que Dios le estaba dando al apóstol Pablo. Él mismo dice en otras cartas: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, o sea, la presencia de Dios. Aún estando ahí, ellos tenían ese éxtasis. Él podía entrar, se le daban los planes. Él es el perito arquitecto. Si bien a Pedro se le estableció como la piedra, el que puso toda la estructura de la iglesia fue el apóstol Pablo. Imagínense las revelaciones. Pero para que no se enalteciera, para que no, ¿verdad?, se creyera mucho más que los otros apóstoles, entonces dice que le fue dado un ¿qué? Un aguijón. Le fue dado quizá un mal que le enseñaba la necesidad y la dependencia a Dios. Porque ¿cuántas veces había orado a Dios? ¿Cuántas veces? O sea, era algo que lo estaba enseñando a ir constantemente a Dios. ¿Está conmigo? A veces queremos que cuando atravesamos una persecución, una necesidad, al momento que ore, ver la respuesta. Al momento que oren, ver la sanidad. Al momento que uno ore y ponga las manos, se vaya. Y quede el trato que Dios tiene para ese momento. Él le dice: 3 veces he orado. Esto me lleva a una persistencia. Gloria a Dios por aquella persona en la cual, a pesar de no ver la respuesta de Dios, sigue confiando y creyendo en Él, porque lo hace estar dependiente de Dios. Amén. Usted y yo tenemos que estar convencidos de que Dios nos ama. ¿Usted está convencido de eso? Usted debe estar seguro que Dios lo ama, que Dios nos cuida, que Él nos protege, que Él nos bendice, que muestra su favor y gracia para con nosotros. ¿Está usted convencido de eso? Amén. Pero también usted tiene que estar convencido de que, sin embargo, Dios trata con nosotros,
o permite tratos a nosotros que algunas veces no tienen sentido para nosotros y que no nos gustan y que quisiéramos que Él detuviera esos tratos. Si usted está convencido de que Dios lo ama, de que Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo bendice, ¿por qué cuando viene el trato o la forma, usted se le olvida que Dios lo ama, que Dios lo cuida, que Dios lo bendice? ¿Sí o no se le olvida? Entonces tenemos que aprender, mis amados hermanos, cómo Dios trabaja en nosotros. Amén. El apóstol Pablo le tocó vivir un trato de Dios, el cual él hubiese querido que no pasara o que Dios se lo quitara. Él le dice: he orado 3 veces a Dios. Hasta que le rogó a Dios que se lo quitara 3 veces, podemos aprender que este trato con Dios, número 1, tiene un propósito. Diga conmigo: todo trato de Dios para con mi vida tiene un propósito. Eso usted lo tiene que saber, que si Dios está tratando con su vida, va a salir o tiene que ver con un propósito. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:28? Usted lo sabe, pero vamos a ir. Romanos 8:28. ¿Lo tiene? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí usted lo sabe, lo recita y lo memoriza. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice después? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando hay un llamamiento de parte de Dios a nuestras vidas, tiene que haber entonces un trato. ¿Cómo vino usted a Dios? Pastor, fui obediente y a la primera vez dije: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cómo fue usted? ¿Cómo fue su llegada al evangelio? La mayoría de veces Dios tuvo que tratar en nuestra economía, Dios tuvo que tratar en nuestra salud, Dios tuvo que tratar en nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él nos ama, número 1, tenemos que entender. Y que el trato que tiene que dar a nuestras vidas es para que nosotros nos volteáramos o nos volviéramos más bien a Él de todo nuestro corazón. Entonces tenemos que entender que el trato de Dios, número 1, tiene un propósito. Y que si usted ama a Dios, ese es la condicionante. El amar a Dios, todas las cosas le van a ayudar. ¿Para qué? A bien. El secreto es amar a Dios, es conocerle, lo que le había dicho. Si usted sabe que Dios le ama, no importa el trato que usted hoy esté pasando, sabe que eso le va a ayudar a qué, a un bien, y que le va a servir para un propósito. Todo tiene un propósito de bienestar en Dios para nuestra vida. Y aunque no nos guste, no lo entendemos o nos duele, Dios tiene el poder para tornar en bien para nuestra vida todo lo que el diablo quiera hacer para destruirnos. Lo vemos en la vida de los hermanos de José. Como él dice: ustedes pensaron en hacerme un mal, ustedes quisieron hacerme un daño, me vendieron. Aún la esposa de Potifar dijo una mentira. Aún el copero, más bien el panadero, el copero no se acordó y le hizo un daño. Y vemos en la vida de José cómo constantemente le querían hacer ¿qué? Un mal. Pero todo ese mal Dios lo tornó ¿en qué?
en un bien, en algo bueno. ¿Por qué? Porque José tenía propósito. Di conmigo, yo tengo propósito y tengo que soportar los tratos. Amén. Lo vemos ya al final de la historia, cómo se acercan sus hermanos y dicen: ahora que tiene el poder, se va a vengar de nosotros. Ahora va a tomar represalias en contra de nosotros. Y él dijo: no tengan miedo, porque aquel mal que ustedes pensaban hacerme, Dios lo tornó en un bien para salvar a mucha gente, a muchas naciones. A veces no entendemos, y eso se lo tengo que decir, no entendemos los tratos que Dios tiene. Y muchas de las veces queremos hacerle manita de puerco o torcerle la mano a Dios. Que si algo pasa, no, Dios, yo quiero esto. Y si está aquí, no, ahora esto, Dios. Y si eso, no, ahora esto. Tratando de manipular a Dios a nuestra conveniencia y a nuestro interés. Y rehusamos de ser tratados, formados. Por eso es que usted y yo no tenemos que tenerle miedo ¿a qué? A los tratos de Dios. Algunos estudios señalan que ese aguijón en la carne pueden ser dos cosas. Uno, pudo haber sido una consecuencia, una problemática, porque Saulo se quedó ciego y que causaba ese daño en la vista y que no dependía más bien de otra persona en la cual para poder llevarlo, porque su vista había sido dañado. Pero otra parte enseña y dice que era una persona que constantemente le estaba causando aflicción a Pablo, y que parecía como ahí, como le dicen ahí, como el cuchillito de palo, ¿verdad? Que no corta, pero como está ahí, ¿verdad? Una y otra. Y a veces nos tocan esas personas en las cuales, ¿verdad?, no nos gusta estar cerca de ellas, pero esas es las que Dios ocupa para tratar nuestra vida. Lo veíamos el día viernes acerca de ¿qué? De la paciencia. Cómo hay personas en las cuales, ¿verdad?, ellos sin pensar están actuando, haciendo y diciendo, y Dios permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar y moldear tu carácter. Y estamos orando: quítalo, 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 cámbiame de escuela, cámbiame de trabajo, llévame aquí, apártalo de aquí. Y como Jonás está rehusando ¿a qué? Al trato de Dios. Como el pueblo de Israel, el tiempo que tú te tardes en entender y dejarte someter y trabajarte en Dios, es el tiempo que vas a estar dejando de dar vueltas y Dios trabajando y tratando en tu vida. Entonces tienes que entender, mis amados hermanos, que finalmente Dios tiene el poder para tomar ¿qué? En tornar en bien todas las cosas de nuestras vidas. Aún el daño que quisiera hacer el mismo enemigo, Dios lo va a tornar ¿en qué? En bien. Ejemplo, Job. Job pensaba hacerle un daño y le hizo un daño ¿a quién? A Job. Quitó hijos, quitó bienes, le quitó su salud para que maldijera a Dios. Al final de la historia de Job cuenta y dice que él fue enriquecido 7 veces más de lo que tenía, y que las hijas que ahora tenían eran las más bellas de la región. Aún el daño que el enemigo quiso hacer en su vida, Dios lo tornó a bien y le enseñó que a confiar y a depender en Dios. Es de ahí que Job expresa: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que, mis amados hermanos, tenemos que entender que Dios siempre actúa ¿con qué? ¿O en base a qué? A propósitos. Y que si hay algo en el cual, ¿verdad?, nosotros estamos más que orar que lo aparte y que lo quite, orar y decir: revélame
tu propósito. ¿Con qué fin me enviaste a este lugar? ¿Con qué propósito está esta persona a mi lado? ¿Por qué esta persona o esta situación vino a traer esta aflicción o este problema a mi vida? Revélame cuál es el propósito. Házmelo entender, hazme saber. En lugar de apártalo, quita, llévatelo. Yo le decía algo siempre a mi esposa: si tú huyes de esa persona o de ese problema, o más bien de esa persona, más adelante va a cambiar el nombre de la persona, pero el problema va a seguir siendo el mismo. Porque lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad?, es que a que seamos formados en nuestro carácter, enseñarnos a ser maduros, pero sobre todo a ser ¿qué? Dependientes de Él. Amén. Ahora, a través de estos tratos en los que Dios muchas veces trabaja en nuestras vidas, hay alguien que quiere sacar ventaja. ¿Quién es? El enemigo. El mismo apóstol Pablo enseña y dice que Satanás que ya conocemos sus artimañas, ¿cierto? Y que entonces no debemos de dejarle que tome ventaja. En Job capítulo 2, vamos ahí, Job capítulo 2. Job capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Job capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Todo lo que el hombre tiene, dice, dará por su vida. El enemigo siempre quiere sacar provecho de todo lo que nos sucede, porque cree que las pruebas nos harán ¿qué? Blasfemar en contra de Dios. No que Dios te ama, no que Dios está contigo, y eso que vas a la iglesia, y eso que tú sirves, y eso que tú buscas, y eso que tú oras. Mira, yo no voy, no hago, no me porto bien, y mira cómo me va. Él quiere manipular nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para blasfemar. En otras palabras, para hablar mal o hablar en contra de Dios. Cuando usted sabe lo que le habíamos dicho, que Dios lo ama, que Dios lo cuida, que Dios lo bendice. ¿Y cuál fue la respuesta de Job ante su mujer, que le dijo: ya, mira nada más tanta calamidad que te pasa, maldice a tu Dios y muérete? Y le dice: como una mujer insensata, como una mujer necia, como alguien que no conoce que Dios está tratando conmigo, has hablado. Yo no solamente voy a hablar bien de Dios cuando me bendice, no solamente voy a ir a la iglesia o voy a orar y le voy a dar gracias cuando veo su bondad y su amor. Aún en medio de la prueba, yo también tengo que hablar de Él bien, alabarlo, bendecirlo. ¿Acaso solamente le voy a dar gracias cuando hay carne en la casa? No, también cuando hay frijoles. Cuando estrenamos, gracias, eres muy bueno, papá. O cuando no hay para estrenar. En todo tiempo tenemos que aprender a dar ¿qué? Gracias. Lo expresamos porque Dios quiere que seamos ¿qué? Y cuando no hay un agradecimiento, entonces el enemigo utiliza esa situación para sacar ¿qué? Ventaja, y que nosotros ¿qué? Hablemos mal en contra de Dios. Pero si confiamos en la voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena,
agradable y perfecta. Si nosotros, si nosotros confiamos en la voluntad y los propósitos de Dios, nos daremos cuenta que en su bondad puede usar hasta el mismo diablo para moldear nuestra vida a su voluntad. ¿Cómo es eso? Sí, aún al mismo enemigo finalmente Dios lo utiliza. ¿Por qué? Porque es un siervo. Vemos gente que no conoce a Dios. Nabucodonosor era alguien que no conocía a Dios y que llevó cautivo al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué Dios expresa de Nabucodonosor? Mi siervo Nabucodonosor. Del rey de Siria, que le dice, mi siervo. Como si el pueblo de Dios era el elegido, sí, pero Él utiliza a esas personas para un propósito y con un fin. Y aún el mismo enemigo sirve a los propósitos y a los planes de Dios cuando Él así lo desea. Aún el mismo apóstol Pablo, tratando de una persona, ¿sabe qué dice? Y eso es fuerte, ¿verdad? Entonces dice, vamos a entregarlo a Satanás para que... Eso es de Pedro, que le dice Jesús, ¿verdad? Pedro, ora, porque el diablo ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pregunta, ¿y Dios le permitió que zarandeara a Pedro? Sí. Sí. ¿Cuándo? Cuando lo negó. Cuando él dijo, ¿qué he hecho? Se va. Pero una vez nuevamente conociendo el propósito de Dios, resucitado va con él y le dice, ¿me amas? Sí. Apacienta mis cosas. Dice, y una vez vuelto, enséñale a los tuyos. ¿Qué? Que los planes de Dios son mayores y que los planes de Dios tienen propósito. Si Pedro no se libró de ser zarandeado, usted y yo somos más que Pedro. Aún el apóstol Pablo le decía con esta persona, en la cual no me recuerdo ahí si creo uno de ellos es Himeneo, si me ayuda ahí, pastora, el cual dice, vamos a entregarlo a Satanás para que su alma no se pierda. ¿Cómo lo vas a entregar a Satanás para que le dé una zarandiza y pueda entender que aún en eso Dios puede cuidarlo? ¿Por qué? Porque conoces el plan de Dios. Hay mucha gente que se ha acercado con nosotros y el cual nos dicen, ay, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, oren esto, el otro. ¿En verdad usted quiere que sí? Entrégueselo en las manos a Dios. No, pero es que no quiero que sea duro. Entrégueselo en las manos de Dios. Aún como Job, si lo deshace, Dios tiene el poder para levantarlo y llevarlo a bien. Pero a veces decimos, no, que no trate muy duro con él, que no sea muy fuerte, porque no. Y siguen en una ¿qué? En una necedad. Mire ahí, vamos a conocer un poco más. Jeremías 18:4, no sé si ya lo encontró, pastora. Jeremías 18:4. Jeremías 18:4 al versículo 6 le vamos a dar lectura. ¿Lo tiene? Jeremías 18 del 4 al 6 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois
vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces nosotros somos esa vasija, nosotros somos ese barro en el cual muchas de las veces nos echamos a perder. ¿Sí? Aún estando en la mano de Dios, nos echamos a perder. Pero Jesús dice, ninguno de los que están en la mano de Dios se ha perdido. Ok, tú te echaste a perder, pero Dios tiene el poder ¿para qué? Para volverte a hacer. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Una de las características del barro, que es ¿qué? Pero ese barro es moldeable ¿solo con qué? Porque en sí el barro es duro. ¿Y cómo es usted? ¿Y cómo tiene que tratar Dios con usted? Entonces, no, yo soy un pan de Dios, pastor. Yo soy bien bueno. No, usted y yo éramos ¿qué? Duros. Y Dios tiene que utilizar esos tratos. Y finalmente dices, no, no te vas a perder. Aún aunque quienes el enemigo la destruye en mi mano, yo te voy a moldear. Yo voy a utilizar los tratos. Yo voy a dar esa palabra que es el agua para empezarte a ¿qué? A moldearte. Según como a mí me parezca mejor hacerte. Y ahí está el gran problema, que tú tienes una expectativa o un diseño de tu vida, pero Dios tiene cosas más grandes para ti. Y entonces ahí está la lucha de decir, hey, los planes que yo tengo para ti son mejores, son más grandes, son mucho mayores. Y tú dices, no, yo quiero, ya me vi aquí, y dice Dios, no. Entonces tiene que venir un ¿qué? Un trato. Si tú aprendes a decir, ok, Señor, sé que tú tienes algo mejor para mí, yo me voy a dejar ¿qué? Moldear. Voy a dejar que trabajes en mi vida. Si me encuentro con personas difíciles, gloria a Dios, porque voy a saber tratar a esas personas. Si las personas no me aman, yo las voy a amar, Dios. ¿Por qué? Porque finalmente tú estás tratando conmigo. Si hay un momento difícil, yo voy a aceptarlo, porque sé que tú estás utilizando esa situación para un propósito mayor, y que finalmente yo voy a ser una nueva vasija. Porque el diseño que tú tienes para mi vida va a ser mejor y mayor. Amén. ¿Qué es lo que va a destruir? La carne. Corintios habló. Va a destruir la carne. ¿Pero qué se va a salvar? Como Dios trabaje, y moldee a las personas, ese es un trato de Dios. Pero finalmente estamos seguros y convencidos de que su alma no se va a perder. Si dejamos que Dios trabaje y obre en la vida de cada una de esas personas. Isaías 45:9, vamos rápidamente ahí. Isaías 45:9. Se lo voy a leer en la traducción PDT, Biblia o Palabra de Dios para Todos. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que trabaja, ¿qué es esto que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? La traducción Reina Valera dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto como los tiestos de la tierra dirá al barro al que lo labrará,
¿O qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Usted imagínese estar discutiendo con el hacedor, con el que te va a formar. No, te equivocaste, aquí te quedó mal, te falta, ay no, aquí. Dice, ¿acaso la arcilla está discutiendo con el alfarero? ¿Qué es lo que hace la arcilla? Se deja manejar a la forma que Dios quiere, o a la forma que ya tiene diseñado. Yo no sé, pero algunas, allá hace años, el cual aquí en la feria de Puebla había un lugar en donde había algunos, ¿cómo les llaman? Alfareros o artesanos que hacían, ¿verdad? Ponían en su plato y tenían su pedal, le daban la vuelta al barro y solamente con agüita empezaban a moldear y le daban las formas que ellos ya tenían que en la mente sacar o diseñar. Y para eso pues tenía a veces que poner el dedo, meter, o sea, hacer para que tomara la forma que quería. Porque muchas veces en los tratos de Dios siempre queremos meter la mano y no dejarlos moldear. A veces decimos, no, pero esto mejor no, o aquí no, o esto, sabiendo que es un qué, un trato de Dios. Por eso es que, mis amados hermanos, no tenemos que dejar que Satanás saque ¿qué? Ventaja. ¿Cómo? Sabemos sus artimañas, sabemos que él es mentiroso, sabemos que él es engañador, sabemos que él quiere ¿qué? Destruirnos. ¿Sí? Y que si es un trato de Dios, dice, yo lo amo. Y sé que si amo a Dios, todo me va a ayudar a bien. Porque hay un propósito en esta persecución. Hay un propósito aún en esta escasez. Se lo hemos platicado que nosotros atravesamos en algún tiempo una necesidad, y yo sé que seguramente usted a veces atraviesa esa necesidad o ha atravesado esa necesidad. Pero cuando uno se limita tanto o está tan escaso, si uno aprendió la prueba, es que cuando uno, Dios lo bendice, ahora puede bendecir y ayudar a otros. Porque sabe de la necesidad. Es más, sabe lo que significa ¿qué? El hambre. Cuando tú no pasas esa prueba y cuando tú no dejas finalmente que Dios trabaje, tú no vas a conocer y no vas a saber y no vas a poder ayudar. Porque le huiste a la prueba. Entonces, no debemos dejar que Satanás saque ¿qué? Provecho, ventaja. Y que aún en todo esto tenemos que ¿qué? Que alabar a Dios, dar gracias a Dios. Amén. En 2 de Corintios, que es la cita que vimos, 2 de Corintios 12:8, dice: respecto a lo cual oré 3 veces rogando al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una de las cosas que debemos entender, amada iglesia, que Dios es soberano. Él hace como Él quiere hacer. Él determina. Él no se deja manipular o no se deja influenciar con las lágrimas o con la parte de decir, no, Dios es soberano y Él determina para nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo mejor para nuestras vidas y qué es lo que no nos va a ayudar o qué nos va a perjudicar. En su soberanía, Dios no siempre contesta como quisiéramos que nos contestara o como esperamos. ¿Cierto o no es cierto? Si yo oré esto y ahora resulta que fue esto. Yo no esperaba que esto fuera. Siempre lo comentamos que gracias a Dios tengo la bendición de tener 2 tías que, bueno, ya
se jubilaron de maestras, pero que siempre sus regalos eran ¿qué? Libros. Y siempre llegaban y decían, te tengo un regalo. Y uno decía, ay, un regalo. Y empieza uno a pensar o a imaginar, ¿qué me va a regalar? Oh, no, es esto, quisiera yo un juguete, quisiera yo un dulce, quisiera yo acá. Y decía, ten un libro. Ah, un libro. No siempre recibes lo que, pero vas a recibir lo que te va a ayudar para un propósito. Hoy agradezco que me hayan inculcado ese deseo o esa parte de los libros, de la lectura, del poder informarte. ¿Por qué? Porque cuando mi esposa dice, ¿qué haces? Leyendo. ¿Qué haces? Investigando. ¿Qué haces? Preparándome. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor no era lo que quería, no era lo que deseaba, pero recibí lo que era útil para mi formación. De esa manera, Señor, bendíceme con $1,000,000. No te voy a dar $1,000,000, te voy a dar eso. ¿Por qué? Porque eso te va a perder, esto te va a ayudar. Señor, dame esto. No te voy a dar esto. ¿Por qué? Te voy a dar esto. Señor, dame aquí esta persona. Si no, te voy a dar eso. Me das esto. Esto es lo que te va a ayudar. Esto es lo que te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como lo veímos, Dios no contesta como esperamos y tampoco actúa siempre como le pedimos. Pero debemos entender que tenemos su gracia en nuestras vidas y que esto debería ser suficiente para con nosotros. ¿Qué es la gracia? Es un favor de Dios. Ahora, siempre que oramos, siempre le decimos que su gracia los acompañe. ¿En qué he hallado? Le dijo Moisés. ¿En qué conoceré que tú estás conmigo? Si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego, Señor. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Dios es soberano y va a actuar de la manera que va a ser mejor para nuestras vidas. Amén. Pero que también, si no esperamos esa respuesta como quisiéramos, sabemos que hay esa soberanía, pero que tenemos que su gracia, y que aún por muy difícil que esto sea, vamos con el favor de Dios. Por eso es que Moisés le dijo, si tu presencia conmigo no va, no me saques de este lugar. ¿Y de dónde era? Del desierto. ¿Cómo podía decir a alguien que no lo sacara del desierto, que no lo sacara de la prueba, que no lo sacara quizá a lo mejor de la pobreza? Todos esos aspectos o esas circunstancias, ¿sí?, se pueden soportar si la presencia de Dios está con nosotros. Y Moisés le dijo, yo he conocido que tú estás conmigo, cuento con tu gracia, con tu favor, porque cuando llegó ahí con el pueblo y dice, ¿qué piden? Piden carne. No te preocupes, aun aunque estás en el desierto, yo voy a proveer y le voy a dar carne a todos. ¿Cómo va a ser? Ni aunque matáramos o tuviéramos tantos bueyes, podríamos alimentar a un ejército. No te preocupes, cuentas con mi favor. Pero aquí no hay tiendas para darles vestido y calzado. No te preocupes, cuentas con mi favor. Y dice que en esos 40 años no les faltó vestido y no les faltó calzado. No había tiendas, pero gozaban del favor de Dios. A veces tú y yo decimos, sácame de la prueba, sácame de este desierto, sácame. Y estás viendo la mano de Dios. Estás viendo el favor de Dios. Estás viendo el cuidado de Dios. Él es soberano. A veces quisiéramos orar como Pablo, quítame ya esto. Ya, Señor, ya. Y Él le dijo, bástate de mi gracia. Recuerda que aún en ese momento, en esa prueba más difícil, yo estoy contigo, porque cuentas con mi favor. Él no te va a destruir. Yo le he dicho, hasta aquí solamente lo puedes tocar, pero tienes que entender que soy soberano y que te estoy formando.
cuando nuestra comodidad, cuando nuestro círculo se mueve y todo nos los revolotean, perdemos esa seguridad y la confianza. La Biblia enseña: no pongas tu confianza en las riquezas ni en los bienes, porque cuando éstas se mueven, entonces finalmente piensas que todo se acaba. Mas confía en el Señor. Por eso es que algo que dijo Pablo, dice: he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar contento cuando tengo pobreza, y he aprendido a estar contento cuando tengo sobreabundancia. Y esto lo he logrado gracias a que es Cristo que me fortalece. Y a veces estamos huyendo de las pruebas. A veces estamos: no, ore para que se me quite, para que se vaya, para que aleje, cuando es una grande oportunidad de ver el poder de Dios actuar. Cuando somos ¿qué? Débiles. Cuando estamos vulnerables. Si algo ha dicho mi esposa, y eso es algo que le enseñamos a nuestros hijos: papá, deseo esto, quiero esto, yo no te lo puedo dar. Y en verdad, a veces hay algo que siente uno, fue el no poder dárselo a sus hijos. Pero dice uno: pero sé de un Dios que puede proveerte eso y mucho más. Y te voy a llevar de la mano para que conozcas finalmente y reconozcas que Él es tu proveedor. ¿Para qué? Para que en ti haya un corazón agradecido a Él. ¿De qué? Que te está enseñando que gozas de su gracia, de ese favor que no merecemos, pero que en su infinito amor nos los da. Amén. Vamos a aterrizarlo para concluir. Hemos visto, mis amados hermanos, los tratos de Dios. Hemos visto que tienen un propósito. Hemos visto que no debemos dejar que Satanás saque ventaja o provecho de esas situaciones. Entender que Dios es soberano, amén, y que no siempre lo que nosotros deseamos es mejor. Que si nosotros conocemos ese plan y ese propósito, finalmente vamos a gozar de algo muy importante, que es que su gracia, su favor, aún en esa prueba. Amén. Y lo más importante, cuando estemos ahí, porque dice aquí en 2 de Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Qué hago? ¿En qué se va a gozar usted? ¿En qué se va a gozar? En las debilidades. O sea, cuando usted no tenga, es cuando usted se debe de gozar. ¿Qué decía el canto? Basti, Arlet, Amner, que están ahí, en el cual entonábamos que estando en el desierto, ¿qué hacemos? ¿Cómo va ese canto que entonábamos? Mi lamento cambiaste en danza. Ya no hay tristeza, solo alabanza. ¿Sí? ¿Y qué dice? Yo danzo, 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 danzo. ¿En dónde? Y viene el proceso y danzas. Es cuando menos no quieres danzar. Gritas. ¿En dónde? Decía. Yo grito, ¿en dónde? Yo grito, no moriré. ¿Dónde das vueltas? En el proceso remolir. Gloria a Dios por el proceso. Aleluya, sí, Señor, porque sé que voy a ver tu mano de poder. No, mejor dice Señor, no, mejor pónganle cansado del camino. Porque no hay gozo en medio de esa prueba. No hay grito. No hay vueltecita cuando estás en el proceso. Pero lo que tenemos que aprender es que nuestra actitud en medio de ese trato con Dios. Porque Él le dice: de buena gana, por amor a Cristo, yo me voy a gozar en mi debilidad.
yo me voy a gozar en la afrenta. ¿Quién dice, ay, gloria a Dios porque no me saludó la hermana? Gracias porque me ofendió. Gracias porque cuando le saludé me dejó con la mano extendida. Aleluya. ¿Quién cuando sufre una afrenta se goza? Él dice, de buena manera yo me voy a gozar en las afrentas, en las debilidades, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Gócese cuando está angustiada y atribulada su alma. ¿Por qué, pastor? Porque cuando soy débil, entonces Dios me enseña que soy fuerte. Porque si puedo permanecer firme, no es gracias a mí, es gracias a Él. ¿Y qué es lo que nos enseña? Dependencia a Él. El rico puede poner 20,000 cámaras, puede ponerse guardias de seguridad, pero hay algo que no va a dejar de sentir, y eso es temor y miedo. Pero cuando tienes a Dios, David lo dice, muchos son los que me persiguen. Y es un salmo el cual expresa también de Cristo. Dice, como perros me han rodeado y quieren mis carnes y quieren de despedazarme, y me dicen, para él no hay salvación, pero yo he confiado en Dios. Él es mi escudo y mi estandarte, mi roca, mi fortaleza y quien me da seguridad. Así que cuando tú estés pasando una situación así de difícil, es cuando dices, Señor, ¿qué actitud tú estás mostrando en medio de esa adversidad? Lo más fácil, ore para que se vaya, pastor. No, porque entonces no estás permitiendo la formación y el desarrollo de tu carácter. Lo que quiere Dios es que dices, ok, como Job, me voy a ceñir los lomos y voy a estar firme. Y si esto me va a despedazar, gloria a Dios, porque aún deshecha esta mi piel, en quien he confiado tiene el poder para levantarme. Pero la actitud que muchas veces demostramos no es esa. Durante la prueba, una actitud equivocada puede hacer la diferencia entre la amargura y la paz, entre el gozo y la depresión. Así que debemos tener la actitud correcta, sabiendo que Dios está en control de cada situación. ¿Cómo va a tener usted la actitud correcta? Cuando sabe y conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, esa situación le puede provocar ¿qué? Amargura, dolor. Pero si usted conoce a Dios, le va a dar ¿qué? Paz. ¿Sabe cuándo David pudo dormir más placenteramente? Cuando lo perseguían sus enemigos. Salmo 3. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir confiado. No era cuando no tenía problemas, era cuando más tenía problemas que esa confianza de decir, yo me acosté y dormí porque era el Señor quien me sustentaba. Yo no voy a permitir que esto venga a robarme mi tranquilidad. Yo no voy a permitir que esto venga a quitar mi gozo. Es más, yo no voy a dejar ni de comer por esta situación, porque yo sé en quién he confiado. Amén. Lo que decimos, Romanos 8:28, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Si hay propósito en ti, seguramente van a venir todas estas cosas. Pero
La actitud que tomes es importante. Si comprendemos estos principios, entonces daremos gracias a Dios y nos gozaremos en medio de la debilidad, haciendo perfecto nuestro gozo. Como lo dijo, por amor a Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. ¿Cuándo? En nuestras debilidades. Gozarnos en las afrentas, gozando aún en la necesidad, gozando en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces me tengo que preparar para ver la mano de Dios obrando a favor mío. El versículo 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Porque el que hace la obra, ¿quién es? Dios en nuestras vidas.